Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, vámonos con la primera, hermana Mercedes. Pastor, ¿qué es el periodo milenial? Dentro de las mayordomías de Dios, desde las escuelas dispensacionalistas, es el equivalente a la séptima dispensación, que tiene comienzo después del juicio de las naciones vivientes, según San Mateo 25:31, y termina cuando Satanás se ha suelto, según Apocalipsis 20. Es un periodo en el cual, dice la Biblia, el gobierno de Dios entre los humanos, apoyado por la iglesia. Una muy buena enseñanza acerca de ese periodo se la da Isaías capítulo 11. Jesús da también de alguna manera una enseñanza con relación a ello cuando le dice a los discípulos que pida que venga el reino de Dios. En la enseñanza de San Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas, hace alusión a una de las características donde enseña que son bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. En fin, es un periodo en el cual no habrá hombre que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es un tiempo maravilloso, es el equivalente al Edén recuperado. Amén. Pastor, cuando el Señor venga con su iglesia en su segunda venida, el Señor vencerá al falso profeta y al anticristo y luchará contra todos los que persiguen al pueblo de Israel. Mi pregunta es, ¿qué función tendrá la iglesia ahí? Bueno, es bien interesante la pregunta porque, a ver, la segunda venida de Cristo es un evento. Hay dos corrientes muy importantes, dignas del respeto, ¿no? Hay unos que piensan que los cristianos no deben de esperar la segunda venida de Cristo, porque si eso hacen, les correspondería pasar por la gran tribulación. Porque para ellos, según... ¿Cómo así? Sí. Si un creyente espera la segunda venida de Cristo, pues esa se da después de que termine la semana 70 de Daniel. En otras palabras, si un creyente hoy espera la segunda venida de Cristo, le correspondería pasar la gran tribulación en la tierra. Eso es una corriente. Estoy hablando que hay dos corrientes. Entonces, hay otra corriente que piensa que la segunda venida de Cristo es un evento que comienza con el arrebatamiento de la iglesia y concluye con la revelación del Señor Jesús, donde todo le verá y ahí vendrá la iglesia. Amén. O sea, son dos corrientes de pensamiento. Como la Biblia no dice textualmente, sino que lo que podemos mirar de la Biblia ahí es de interpretación. Entonces, la interpretación se va a dar dependiendo de la escuela de donde venga el intérprete. Entonces, cuando alguien piensa que Jesús viene antes de la gran tribulación, entonces se le entiende como pretribulacionismo, ¿no? O sea, que Cristo viene antes de la gran tribulación. Sí. Cuando se piensa... Pero, sí. Cuando se piensa que la segunda venida de Cristo no la puede esperar la iglesia, entonces son personas que piensan que Jesús vendrá después de la gran tribulación. Y aunque parece curioso,
tiene un sentido muy profundo que genera controversia. Porque cuando yo creo que Cristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación, me está diciendo que a la iglesia no le toca la gran tribulación. Pero Pues, sí, pastor, es decir, pero las personas podremos tener muchos pensamientos diversos, pero bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? déjame yo le Textual. redondeo la idea. Quienes piensan que la iglesia no, es decir, que la iglesia tiene que esperar la segunda venida de Cristo, Ujú. entonces están diciendo que a la iglesia le tocará la gran tribulación. O sea, los que piensan que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación y está relacionada con la segunda venida de Cristo, simple y llanamente están diciendo, venga, a la iglesia no le toca la gran tribulación. Pero los que piensan que cuando Jesucristo venga por la iglesia no es la segunda venida de Cristo, entonces están diciendo con ello que a la iglesia le tocará la gran tribulación. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque lo que acabamos de leer son situaciones de interpretación. Exacto, sí. ¿Qué dice la Biblia? Según escribe, aparece escrito en el libro de Apocalipsis, en la carta de la iglesia a Filadelfia, Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de Amén, venir sobre amén. el mundo para probar Sí, a los Señor. moradores de la tierra. Nosotros, hablo por mi pequeño conocimiento, creemos, o yo creo, que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un principio y un fin. Así como la semana 53 del año comienza un domingo y termina un sábado, y en ese lapso de tiempo hay múltiples de eventos en diferentes lugares. Así la segunda venida de Cristo es un evento que comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con la revelación del Señor Jesús. ¿Está claro? O sea, va a ser un tiempo... Claro que sí, un tiempo muy importante. Entonces, aclaro, es mi visión. No es la última revelación ni la única verdad, porque Ajá, pues sí. yo estoy convencido de que cada intérprete de las Sagradas Escrituras piensa que pues está diciendo desde su visión la verdad, y no creo que una persona responsable le dé una interpretación equivocada a la Escritura buscando hacer daño a alguien. Sí. Aclarando que en estos campos son manejos conceptuales que no afectan la salvación del individuo. Son conceptos que tienen en la interpretación de la Escritura. Entonces, quienes piensan que la iglesia debe de esperar la segunda venida de Cristo según San Mateo, donde dice que todo, o Apocalipsis, que todo le verá, estarán creyendo de que a los cristianos le toca la gran tribulación. Los que pensamos que es un evento que tiene un comienzo con el arrebatamiento y un fin con la revelación del Señor Jesús, pensamos que a la iglesia no le toca la gran tribulación. Y lo sustentamos en lo que la Biblia dice. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Amén. Pastor, ¿una esposa de pastor puede ejercer el cargo de tesorera en algún comité? Y si la respuesta es no, ¿dónde está escrito? En cuanto al campo administrativo de las iglesias locales, es potestativo de la institución. Y dentro de la reglamentación de la iglesia, pues existen los comités que la Biblia no dice comité de Dorcas, por ejemplo, o comité de asistencia social. En la Biblia solo aparece
pastores y diáconos, ¿sí? Pero ya los otros comités se desprenden de la visión de la institución, en qué campos va a direccionar su trabajo, si es con mujeres, si es con niños, si es con adultos mayores, si es en el campo social. Entonces ahí hay que pues mirarlo desde el punto de organización. Entonces la Biblia no dice la esposa del pastor sea tesorera. La Biblia no dice la esposa del pastor no puede ser tesorera. Pues son reglamentos de la institución. Son reglamentos de la organización. De la organización. Exactamente. Que sí. Ya. Pastor, cuando el Señor Jesús oró, cuando estaba a punto de morir, que dijo, Padre, perdónanos. Perdónalos. Perdonamos. No, está mal hecha Bueno, la pregunta. Porque no saben lo que hacen. Esa oración sí se cumplió. Dios perdonó a los que le crucificaron. Claro, si se arrepintieron, sí. Si se convirtieron, sí. Él Si dijo, se perdónalos bautizaron, porque no saben lo sí. que hacen. Eso. Y la pregunta es, ¿ellos sí se salvaron? No, lo que pasa es que el texto no está diciendo de que lo que Jesús dijo se cumplió. Lo que está diciendo es que Jesús es el ser humano que tiene el amor suficiente como para pedir perdón por quienes le están haciendo daño. Es una oración del Jesús humano, como humano. Exacto, sí. Aquí hemos dicho más de una vez, cuando leas a Jesús en la Biblia, léelo en el contexto que se está dando. ¿Ya? Entonces, en la oración de Jesús ahí, está mostrando su condición humana frente a los humanos y en esa condición es que está orando. No está orando como Dios, sino como hombre, semejante a todos sus hermanos. Entonces la gente debe establecer la diferencia. ¿Cuál es el rol de Jesús en el momento que actúa? Jesús en la barca como hombre está durmiendo, pero cuando lo despiertan, actúa Dios. como Dios, Amén, manda amén. a calmar el viento y el mar y le obedece. Amén. Entonces depende del rol de Jesús en el momento, así es como se debe interpretar. El texto no está diciendo que la oración de Jesús tenía que cumplirse. Lo que está mostrando es el amor de Jesús por su prójimo, que aunque le hagan daño, está dispuesto a perdonar y a interceder por los pecadores. Amén, amén. Pastor, ¿por qué la Biblia dice que no te harás imágenes? Y en Números 21, del 6 al 9, ¿por qué Dios manda a hacer imágenes? Hay un caso muy interesante, estimada audiencia, y es que a veces las personas piensan que la Biblia se contradice. Exacto, sí. Es sí. más o menos como el pensamiento que tiene el que pregunta. Bueno, cuando uno lee en Éxodo capítulo 20 y en la segunda ley el capítulo 5, aparece el decálogo. En él es muy claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra. No te inclinarás a ellas. No las honrarás, no las tendrás. Es claro ese mandamiento. Con respecto a números, hay que mirar en el contexto que se da. Si usted mira bien, es una tremenda plaga de serpientes a causa de la desobediencia del pueblo y sucedía que el pueblo estaba siendo víctima de la mordedura de esas serpientes. Entonces, en la Biblia hay algo que se llaman tipos, ¿sí? Así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, también por un hombre la salvación. Así como una mujer
fue la que primero transgredió. A través de una mujer, Dios permite de que de ella nazca el Cristo. ¿Está claro? Así también es aquí, es un tipo. Entonces, había una plaga de serpientes que a todo israelita que mordían, pues simple y llanamente moría. Había mucha muerte. Entonces viene el clamor, ¿qué hacer? Y Dios le dice a Moisés, levanta un asta y en la parte superior coloca una serpiente de bronce. ¿Ya? Y sucederá que todo el que sea mordido por una serpiente ardiente, lo que tiene que mirar es hacia lo alto. ¿Ya? Y entonces evitará la muerte. Era un tipo de la presencia del Cristo. Léalo en San Juan 3:14 a 3:15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el tiempo de Moisés, para que los israelitas no murieran de las mordeduras de la serpiente. En el Nuevo Testamento, para que quien mire a Jesús sea salvo, no solo del pecado en este tiempo, sino de la condenación eterna. Son figuras tipológicas. Pastor, ¿está bien que un pastor desde el púlpito ponga a un feligrés en disciplina o lo debe hacer en privado? Pues es compleja la pregunta, ¿no? Creo que el deber es que es muy complejo porque uno no sabe el proceso que ha tenido el pastor. A ver, hay un proceso. Sí. Hablemos del proceso. Si tu hermano peca, le hables a Mateo capítulo 18. Ve y llámala estando tú y él solos. Si el hermano escucha, nada pasa. Habrás ganado a tu hermano. Si él persiste, toma contigo a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el hermano se corrige, nada pasa. Pero si él persiste, entonces dilo a la iglesia. No, ojo, como un método de disciplina, sino más bien como la oportunidad que Dios le da al individuo para que a través de la consejería colectiva el individuo se corrija de su mal camino y pueda tener paz en Dios y seguir su vida cristiana. El cuarto paso es el que ya autoriza a la autoridad de la iglesia para simplemente decir delante de todos, fulano de tal no es más miembro del cuerpo de Cristo, no pertenece a la iglesia del Señor. ¿Está claro? Eso es un proceso. Ahora, si un pastor, por alguna circunstancia, ante todos, coloca en disciplina a un creyente ejemplo, el presidente de los jóvenes, y dice, vea, el presidente de los jóvenes hizo esto y tiene una disciplina de 2 años, pues yo creo que eso no está bien. Porque es concepto personal. Claro, es mi concepto. No, sí. Y yo me atrevo a asegurar que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no avala ese escándalo. No aprueba, sí. No soy el pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida, porque no soy la autoridad para poder emitir. Sí. Pero desde lo que yo he vivido por más de 50 años en la Iglesia, nunca he visto que la Iglesia avale un comportamiento de un pastor en ese sentido. ¿Está claro? El deber del pastor es, si el problema del creyente no ha afectado a la comunidad, debe de llamarlo solo. Si el problema ha afectado a toda la comunidad, entonces él debe de sentarse con ese creyente, hacerle ver la gravedad del problema y en consecuencia también decirle, lo siento, no puedes seguir desempeñándote en la actividad para la cual te habíamos nombrado, porque se requiere que las personas que sirven a Dios sean halladas fieles.
y usted no lo es. Amén. Pastor, y si una persona, un feligrés que viene a la iglesia, insiste o reincide en lo mismo, pero está allí, pero sin tener sin desempeñar ningún cargo allá en... El pastor está en el deber de surtir el debido proceso. Porque no puede ser que una persona se disfraza de cristiano Exacto, y hace sí. daño dentro de la comunidad. Entonces el pastor debe surtir el debido proceso. Llámelo solo, llámelo ante 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia y si no se corrige, Entonces, dígale a la así. iglesia que él no es miembro del cuerpo de Cristo, que él no es miembro de la iglesia. En consecuencia, que no le llamen hermano. ¿No puede venir esa persona al culto? Sí, pero ya no como cristiano, sino como cualquier persona, Ujú. a la cual no se puede tener como hermano. Amén. Gracias, pastor, por sus aclaraciones. Aquí hay una inquietud. Alguien pregunta, pastor, quisiera saber si un médico cristiano puede estudiar y ejercer la cirugía plástica. ¿Ante Dios esto está bien? Hay dos También, cosas. dice, también lo pregunto por la conciencia de la iglesia. Hay 2 cosas ahí muy interesantes. Sí, No todas las cirugías plásticas tienen la misma connotación. Hay cirugías plásticas que son reconstructivas. Hay cirugías plásticas que son estéticas, o sea, personas que quieren cambiar su apariencia por vanidad. sí, Entonces, ahí hay una diferencia en eso. 2, el médico tiene la posibilidad de la objeción de conciencia. Y si en su ejercicio en la cirugía plástica va a hacer algo que su conciencia le dice que no está bien, él puede abstenerse de hacerlo. Pero si en su ejercicio su conciencia le dice que es parte de su trabajo y que no le afecta, él podrá hacerlo. pero es su trabajo, ¿cierto, Es pastor? su trabajo. Por eso, pero es que son 2 cosas, Merceditas. La primera, que no todas las cirugías plásticas son vanidad. Ejemplo, se me explotó la olla a presión y me dañó parte de la cara. Yo necesito reconstruirla. Ujú. Entonces, ¿para eso está qué? El cirujano plástico, él lo reconstruye. Otra cosa es que yo quiera agrandar mis glúteos, ¿sí? Que yo quiera reducir mi cintura, hablo como si fuera mujer, que yo quiera aumentar el busto, que yo quiera acrecentar mi pene, hablemos, Sí, porque también hay... también hay cirugía. todo eso. Entonces, una cosa es lo que va enfocado a la vanidad, otra cosa es lo que tiene que ver con la reconstrucción Sí, de ciertas partes por situaciones de accidentes sí. que se pueden dar. Pastor, pero también pienso una cosa, que por ejemplo cuando un médico cirujano trabaja en una clínica, él está sometido también a órdenes y está bajo autoridad. Pero por eso Otra está- cosa es que tuviera su consultorio aparte y ya Y él su pueda... clínica. Su clínica y pueda decidir qué hago, qué no hago. No, él puede, inclusive trabajando con una empresa, él puede porque hay una cosa en nuestra legislación que se llama objeción de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí no me pueden obligar a hacer lo que mi conciencia me dice que no está bien. Entonces, él puede hacer uso de objeción de conciencia. Como el muchacho de la iglesia que ¿cómo se dice? Lo reclutan para el servicio militar y él haciendo uso de la objeción de conciencia según el fallo de la corte, dice, mi conciencia me dice que soy cristiano y no voy a ir a empuñar un arma para atentar posiblemente contra otro. A él le parece que está mal y entonces, pues, de hecho, muchas veces muchos muchachos se han acercado a mí para decir, hermano, vea, salí apto para el servicio militar, pero yo me siento mal empuñando un arma. Yo no me siento bien y quiero hacer uso de ese derecho que me confiere el Estado. Necesito una cartica firmada por usted
en la que usted diga que soy miembro activo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que en consecuencia pues tengo derecho a hacer objeción de conciencia muy exclusivos. Claro. ¿Por qué? Porque es muy diferente eso a una cirugía plástica. Porque si una persona fuera como pensar de que la persona, si una hermana o un hermano, que hoy en día es tan común, se quisieran hacer una cirugía plástica para embellecer su rostro, bueno, para lo que fuera, decir que es pecado. ¿Es que es pecado, pastor? Le hago yo la pregunta personal. Hay un hilo muy delgado. Yo le voy a citar lo que dice la Biblia. Exacto. Primera de Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, provienen del mundo y no del Padre. La palabra estética está incluida en la vanidad de la vida, en la vanagloria de la vida. Querer ser lo que no es, decirle a Dios que está inconforme como Dios lo hizo. Abraham, por eso estamos hablando de un hilo que muy delgado. Muy delgado. Yo no diría aquí que es pecado. Que si alguien se hizo una cirugía plástica en la nariz porque su nariz era pico el oro. Hablemos así. Hay personas que su nariz y se siente mal cada que se ve en el espejo y le afecta psicológicamente. Es objeto de burla de alguien, le hacen en el lenguaje moderno bullying por ello. Y quiere mejorar su calidad de vida en el campo psicológico y lo hace. Yo pienso que no es pecado. ¿Está claro? Sí, es que hay de cirugías a cirugías. Exactamente. Hay cirugías para recuperar la virginidad en la mujer, por ejemplo, según. ¿Cierto? Entonces ya eso es otra cosa. Sí, sí. Por eso estamos diciendo que el médico, en ese caso, tiene la posibilidad de hacer uso de la objeción de conciencia. Pero si él, porque es que la pregunta dice, por causa de la conciencia de la iglesia. No. Yo pienso que no. No, yo creo que a mí me gustó mucho una reflexión de Einstein, ¿no? Que decía que la persona no debe de preocuparse mucho por la conducta, sino por el ser. Porque la conducta dice lo que la gente piensa de mí y no lo que yo soy. Entonces yo debo preocuparme más bien por ser y no por lo que la gente diga de mí. Ahí es muy importante eso. Aunque desde el punto de vista bíblico, sí hay que darle importancia al que dirán. Moisés dijo, no destruyas al pueblo porque entonces van a decir que los sacaste para matarlos en el desierto. El salmista en el Salmo 42 decía que mientras él se afligía, la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Sí, claro. O sea, de alguna manera uno sí tiene que ponerle cuidado a eso. Pero aquí lo importante es el ser, tanto del individuo que se practica la cirugía, como de quien la practica. Y uno como cristiano en la iglesia no es decir, no como juzgar tanto a las personas, sino preocuparse uno por la vida espiritual de uno personal. Precisamente ahí es donde hay que hacer un gran trabajo y ojalá que dejemos de estar pues basándonos en rudimentos y más bien preocupémonos en el crecimiento en nuestra espiritual salvación, como dice Pablo, de cada individuo. Amén. Jesús fue claro. No te preocupes por sacarle la paja que está en el ojo del hermano cuando tú tienes una viga, que es muy común en las iglesias. Escuche, pastor, esta pregunta. Taquillera. No, taquillera. Para usted no hay taquilleras, para mí sí. ¿El ministerio de Jesús en su manifestación como Hijo de Dios tendrá final? Claro. Jesús como hombre tuvo principio y tuvo fin. ¿Cuándo comienza? Cuando se dice que es concebido.
¿Cuándo termina? Cuando Él dice, consumado es. Jesús como hombre nació, creció y murió. Amén. Su ministerio, o su oficio más bien como hijo, tiene un principio y tiene un fin. Léalo en 1 Corintios capítulo 15. Cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La razón por la cual Dios asume la naturaleza humana es por los humanos, con el objeto de recuperar en la condición humana lo que el primer humano perdió. Por eso es que la Biblia dice, en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Amén, amén. Pastor, he escuchado decir de manera frecuente por algunos servidores que los ancianos son las columnas de la iglesia. ¿Tiene esta afirmación base bíblica? ¿Es correcto este término, que los ancianos son columnas? Puede ser una mala interpretación. Es muy importante que comprendan que en la Biblia la palabra anciano no es equivalente a años de vida. No son los adultos mayores, no. No necesariamente. En algunas culturas los ancianos son reverenciados porque se supone que en ellos está el conocimiento. Uh-huh. Pero esa no es, pues decir, no es la regla. Hay muchos viejos pervertidos, malos. Pastor, pero cuando la Biblia habla de ancianos, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a esas personas que han alcanzado madurez y reconocimiento Exacto. de la iglesia como personas dignas de imitar. Exacto. Entonces, dentro de la estructura de la iglesia, cuando uno lee Santiago capítulo 5, verso 13 en lo adelante, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Exacto. ¿A quiénes se refería? Al diaconado. No a los ancianitos de... No a los viejitos de exacto, edad. a los diáconos de la iglesia. Sino a las personas que tenían la investidura impuesta a través de la imposición de las manos del superior que los ha postulado para ejercer el diaconado. Exacto. A esas clases de personas. Qué interesante eso, pastor. Que se tenga bien claro quiénes son los ancianos. Pastor, ahí creo que es una persona que está iniciando la vida cristiana. Dice, pastor, ¿es cierto que se debe diezmar de las cosas que me regalan? Tanto como una licuadora, por ejemplo, que me regalaron una gallina. Dígame, pastor, ¿cómo funciona esto? Pues yo creo que ahí debe de funcionar mucho es la conciencia del creyente, no la directriz que yo diera acá. Pero yo pienso, pastor, que es muy diferente, por ejemplo, que a mí me diga, por ejemplo, que me diga un hijo, mami, te regalo estos 200,000 pesos. Listo, yo sé que mi deber es diezmar de eso, pero si viene y me trae una licuadora, entonces yo lo recibo como bendición de Dios y le doy gracias a Dios. Pero ya, pare de contar. Lo que pasa es que eso... Pues creo yo. No, está bien que usted piense así, y si usted piensa así, lo hace así, desde mi visión, Por no eso. de la iglesia, mi visión, creo que no estaría mal que lo hiciera así. Pero puede ser que alguien piensa que si es algo que Dios le ha dado, pues no escapa Sí, pero lo por que eso está la gente- escrito en el Génesis, ¿no? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y cuando Abraham vino de rescatar a su sobrino, dio diezmos de todo el botín. Animales, Pues son como casos fortuitos, ¿no? prendas, Ujú. joyas. Entonces, es muy Pues sí, pues relativo. no va a estar pecando a la persona que quiera diezmar de todo. Pero pues yo
mi conciencia me da hasta ahí. No, por eso. Que me regalaron una Por eso, cobija. por eso. Yo no me voy a ir a preguntar cuánto vale esta cobija o le saco un pedacito a la cobija. No. A mí me parece que todo, como predica siempre el pastor Carlos, ni tan a la derecha ni tan a la izquierda. Sí, por eso estamos diciendo de que mal haría yo con decir, venga, si no lo hace o si lo hace. Sí. Por eso estoy diciendo, son situaciones muy de conciencia del creyente. Aquí sí me parece que hay una pregunta taquillera. Es muy sencilla, pero como taquillera. Pastor, ¿por qué Dios convirtió el agua en vino? Esa pregunta es muy interesante, Sí, porque la respuesta la encuentra luego. Este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria. A ver, aquí hay tela para cortar. Lo primero es que según el Salmo 8, la gloria de Dios fue puesta sobre los cielos. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre. Pero una vez que Jesús hace su aparición en el escenario humano, la gloria de Dios se deja ver en el escenario humano. ¿Cómo? A través de todas las obras que Jesús hizo, que solo eran competencia de Dios. Y Jesús las hace para enseñar que Él es Dios. Uh-huh. Por eso es que es importante la pregunta. Entonces, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? La respuesta es simple. Porque con ese milagro Jesús le está diciendo al pueblo que Él es Dios. Simple y llanamente eso, que Él es Dios. Si uno mira en el capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. San Juan 2, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria. Si lees San Juan capítulo 11, Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria. Haciendo alusión que las obras sobrenaturales que Jesús hizo no son las obras que puede hacer un ser humano común y corriente, sino Dios. Entonces, el pasaje de la enseñanza que está dando es que quien tiene a Jesús en medio tiene a Dios. Y lo demostró haciendo milagro en el reino mineral, convirtiendo el agua en vino. Es la alteración del orden natural de las cosas. Amén, pastor. Pastor, ¿sería tan amable de explicarme el versículo que está en Génesis 3:22? Génesis 3:22, veamos a ver qué dice. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Casi creo que la pregunta es el plural. El hombre es como uno de nosotros. Creo que ahí es donde tiene la dificultad la persona. Bueno, los plurales en la Biblia para referirse a Dios, es importante que el estudiante tenga en cuenta algunos aspectos. Número 1, el Génesis fue escrito 2600 años después del Génesis. Alguien dirá, ¿y cómo puedo usar eso? Por revelación, así como Apocalipsis. Es revelado a Juan en el año 96. Y aún gran parte de esas profecías, o mejor, a partir del capítulo 4, no se han cumplido, pero Dios se las mostró a Juan de manera progresiva. Así también Dios, de manera retroactiva, le reveló a Moisés lo que pasó 2600 años atrás. Pero el escrito se da en el lenguaje y en el momento que vive Moisés. En consecuencia, para ese tiempo ya existían órdenes sacerdotales, ya existían fuerzas militares que a través de las cuales se llevaban a cabo determinados proyectos, tanto en el área religiosa como en el área militar.
Entonces, el gobierno, a través de las fuerzas militares, rescataron una ciudad que la había invadido. Habla de un plural. ¿Ya? Los sacerdotes que oficiaban en su templo. Habla de un plural. Lo que está diciendo la Escritura es que el término hagamos, el hombre es como uno de nosotros, descendamos, sí, confundamos, está simplemente haciendo alusión a los plurales que se utilizaban para mostrar a la sociedad la fuerza, el culto y otras cosas. Entonces Moisés lo que está diciendo es, mientras que allá se daba para mostrar aquellas cosas, él utiliza el mismo término para decir que en Dios hay la solución para todas aquellas cosas. Y uno de los mejores ejemplos es el que dice el verso 27 del capítulo 1 del libro del Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre, verso 26, plural, verso 27. Y Dios hizo al hombre, singular. Entonces, el doctor Escobian, entre otras cosas que me parece muy interesante, su aporte dice, el plural es un término en su pronunciación, pero es un singular en su aplicación. Algo así. Los griegos necesitaban muchos dioses para darle el desarrollo a la sociedad. Por eso había el dios del verano, el dios del invierno, el dios del monte, el dios del valle, el dios del río, el dios de la cosecha, el dios del amor, el dios de la paz, el dios de la guerra. Ellos necesitaban para cada cosa a Dios. Entonces lo que Moisés está tomando aquí es mostrar que mientras todas aquellas cosas se daban para sacar un objetivo, Dios, simple y llanamente, Él hace todo sin necesidad de ayuda de nadie. Sí, señor. Mire, pastor, en base a la respuesta que dio ahorita, pregunta un oyente, pastor, ¿podría profundizar en la respuesta de que el ministerio de Jesús va a terminar? No entendí. La Biblia no dice que Jesús es eterno sabiendo que Él es Dios. Desde lo humano, Jesús no es eterno. Porque si Jesús fuera eterno desde lo humano, entonces seríamos trinitarios que hablan del Hijo eterno. Entonces, Jesús desde lo humano no es eterno. Tiene principio. Su ministerio aquí. Como hombre tiene principio. Y como hombre tiene fin. Su oficio tiene principio. Y es recuperar todo lo que el hombre perdió en el Edén. Una vez que todo lo haya recuperado, entonces Él volverá al lugar a donde estuvo primero para que Dios sea todo en todos. Él ejerció su ministerio como hombre, sí, sin dejar de ser Dios, ¿verdad? Pero su oficio, su ministerio va a concluir cuando se dé la salvación del último hombre que crea en Él y llegue el fin de todas las cosas. Amén. Lo entendimos, pastor. Pastor, no puedo entender lo que la Biblia dice en San Lucas 16:9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban. Por favor, ¿me explica, pastor? Ya lo hemos explicado en programas anteriores. Lo que pasa, pastor, es que diariamente llega gente nueva. Sí, señora. ¿Capítulo Entonces, Lucas capítulo 16, verso 9. No, es que él debe de leer desde el verso 1, ¿sí? Hasta el verso 15. Ahí encuentra usted el pensamiento central. ¿Y cuál es el pensamiento central? Que un mayordomo que hizo uso de unas riquezas que no eran de él para conseguir amigos. ¿Sí? Es una parábola que Jesús está colocando. Entonces dice, así también ustedes, haced, ¿qué? Amigos con las riquezas injustas,
para que cuando éstas falten, seáis recibidos en el cielo, refiriéndose a que los recursos que Dios me da a mí aquí, materiales, económicos, que Dios ¿qué? Me da, porque nada tiene el hombre que sea suyo, todo lo recibimos de él. Amén, amén. Entonces, así como el mayordomo recibía los recursos de su jefe y él en un momento dado hizo uso para ser amigos, así nosotros, de lo que Dios nos ha dado, hagamos las riquezas que de verdad representen nuestro bienestar en la eternidad. ¿Por qué es injusto? Porque no trabajamos para merecerlo. ¿Por qué es injusto? Porque lo que recibimos no es nuestro, es dado por Él. Entonces, lo que está diciendo es, los bienes materiales que los discípulos recibían o que los cristianos hoy reciben, debemos de invertirlos en el reino de Dios para que cuando aquí no funcionen, sí nos funcionen allá. Jesús dijo, haceos tesoros ¿a dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Amén. Pastor, ¿qué tiene que hacer una persona? Es una hermana la que pregunta, ¿para ser diaconisa? Bueno, está escrito en Primera de Timoteo capítulo 3, ¿cuáles son? No es que la persona se gane el espacio, no, porque en la iglesia hay personas que tienen muy buena conducta, pero de pronto sus capacidades para el ejercicio del oficio no se den como para ser nombrada. El pastor es autoridad en la iglesia y él escoge el equipo que piensa él desde su visión, que le pueden ayudar a desarrollar el proyecto que Dios le ha encomendado, que es la iglesia. ¿Está claro? Ahora, con respecto a las exigencias, pues mire lo que dice el verso 11, hablando de las mujeres diaconisas. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso es lo que dice. Sí. Para ser diaconisas según la Biblia. Y deben de ser personas que tengan en cuenta y guarden bien el misterio de la piedad. Son creyentes, tanto hombres como mujeres, que deben de reunir unos requisitos que lo lea a partir del verso 8. Pero que el pastor tiene la potestad dada por la iglesia para escoger a las personas que le van a ayudar en su trabajo. Amén, amén. ¿Cuál es la función de los diáconos en la iglesia, pastor? Una persona que no tenga ningún conocimiento y de primer vez lo nombraron de diácona o diácona en la iglesia. Vea, eso depende del pastor. El pastor. Sí. Hay pastores que en su autonomía involucran al diaconado en todas las decisiones, incluyendo aquellas que tienen que ver con la vida moral de un creyente. Me explico. La señora Enriqueta, por decir un nombre, le fue infiel a su marido. Entonces el pastor reúne a los diáconos y les comenta lo que pasó para tomar una decisión con respecto al problema. El pastor lo hace dentro de sus facultades. Hay otros, como este servidor, que los diáconos están para tomar decisiones de carácter administrativo, de inversiones, buscando cuidar la integridad, la imagen del creyente también. En mi caso personal, si un creyente tiene un problema de orden moral en el campo de comportamiento con otra persona del mismo sexo o del sexo opuesto, pues yo no reúno al diaconado para hacerles conscientes de eso. Exacto. Porque al final será como cuando le arrancamos las plumas a la gallina, que aunque querramos volvérselas a poner, será muy difícil.
Entonces yo trato ese asunto personal con esta persona, Para que sí. buscando, ayudarle. Para que la misma persona no vaya a sentirse afectada. Exactamente. Pero hay otros que creen conveniente y bueno, Es respetable. es respetable y cada pastor es autónomo en su campo y cada uno dará cuenta a Dios y también a los directivos que son los responsables del funcionamiento de la Sí. iglesia en el distrito o en el país. Amén. Sí. Pastor, cuando pedimos en la oración, venga a nosotros tu reino, ¿qué nos quiere decir? Es que el Padre Nuestro no es una oración para repetirla, sino que el Padre Nuestro lo que muestra es los elementos que debe de tener una oración que hace un creyente. No es que se tenga que repetir como está ahí, no. Ahora, hay que mirarse el Padre Nuestro desde el concepto o del contexto mejor. ¿Quiénes esperaban el reino de Dios? Los israelitas. Jesús les dice, como ustedes añoran tanto el reino de Dios, pidan que el reino de Dios venga. La iglesia no está esperando el reino de Dios. La iglesia cree que el reino de Dios Sí. ya está, no con, sino en nosotros. ¿Por qué? Porque el día que el hombre o mujer abre un espacio en su vida para que Dios sea el que tome el control de su existencia, ese día el reino de Dios está en el hombre. Pero en el contexto que se da el pasaje era un sistema político que desde el punto de vista de los israelitas esperaban y Jesús les dice, pidan que venga, porque el día que el reino de Dios venga, ese día se acaba la invasión extranjera en el pueblo de Israel, se acabará la falta del respeto a los viejos y a los niños y habrá paz. Y ese reino, desde la oración que menciona Jesús en San Mateo capítulo 6, solo será posible después de la semana 70 de Daniel o el periodo de la gran tribulación, que será una dispensación que llamamos el milenio o el reino de Dios. Amén, pastor. Nos quedan que 1 minutico, 2 minuticos. Pastor, ¿es una blasfemia decir que ni Dios puede cambiar o transformar una persona? Que si es blasfemia decir eso. No, pienso que no es una blasfemia, es una... Es una necedad. Sí, yo pienso... Si uno limitar a Dios. A ver. Lo que pasa es que cuando hablamos de blasfemia es atribuirle a Satanás una obra que Dios hace. Los discípulos tuvieron un interrogante como ese. Imagínense que después de la enseñanza de Jesús acerca del joven rico, Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y qué dijeron los discípulos? Si la cosa es así, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ni Dios lo salva, es más o menos. Jesús, para mostrarles de que no era como ellos pensaban, ¿qué hizo? Fue a Jericó y salvó a Zaqueo, que era multimillonario. Entonces aquí lo que las personas deben Queriendo de decir que no hay nada imposible para Dios. No, es que textualmente dice, Nada porque lo imposible que es para imposible Dios. para los hombres Para Dios todo es la posible. respuesta de Jesús al interrogante de ellos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Punto seguido Jesús les dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es todo posible. Y les probó con hechos. Fue y salvó a Zaqueo, que era multimillonario. Sí. Entonces, si una persona llega a decir así, no está blasfemando, sino que por falta de conocimiento posiblemente está limitando la soberanía de Dios. Pero no es equivalente a atribuirle a Satanás una obra que Dios hace, que esa sí es una blasfemia. Amén. Tiempo se Son fue. las 7 en punto. ¿Podemos otra o ya? Hagamos Terminamos? otra. Pastor, ¿por qué dice la Biblia que cuando se le dice necio a su hijo es culpable de Juicio, de y juicio? partícipe del infierno. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque Porque eso hay que tener en cuenta porque muchas madres o padres de familia le dicen a sus hijos necios. sí, es que
Cuando yo le digo necio a una persona, le estoy diciendo que no cree en Dios. Léalo en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Entonces, cuando yo me meto en la conciencia de otro y le hago el juicio al otro, sin saber qué piensa Dios de él. Por eso es que soy digno de juicio yo. Porque estoy juzgando a otro cuando yo no tengo la potestad para juzgar a otro. Toca tener cuidado porque uno escucha mucho, es que mi hijo es muy necio. Está mal. Porque está bueno. diciendo que el muchacho no cree en Dios. Para él no existe Dios. ¿Y quién conoce al hombre sino el espíritu del Sí, hombre? señor. Mientras yo tengo esa visión, el muchacho puede ser muy creyente en Dios, que posiblemente como muchacho comete sus errores. Yo les pediría más bien que no se fíen tanto en los errores de los muchachos, sino que más bien piensen ustedes como viejos, no equivocarse. Sí. Porque los muchachos tienen tiempo para enmendar sus errores. Los viejos, Sí. no. El tiempo se Ya mueve. no tenemos tiempo ya.